Bueno, iniciativas nacionales y normatividad en relación con las escuelas normales superiores. A lo largo de la historia del maestro en Colombia, las escuelas normales han tenido un papel relevante a nivel nacional y regional, como garantes de preservar y fortalecer una cultura pedagógica a través de la preparación de los maestros en función de las necesidades del país. En el año 1821 se crearon las escuelas normales por autorización del general Francisco de Paula Santander, por la urgencia de formar maestros para orientar la enseñanza en la escuela. Las primeras escuelas normales se fundaron en las principales ciudades con el propósito de formar a los maestros. En 1872, con la llegada de la primera misión alemana, se logra la organización de más de 20 escuelas normales en el país para promover en los futuros maestros la apropiación del método pestalozziano, según el cual se prioriza el reconocimiento de las experiencias del niño y el desarrollo de la percepción por encima de la enseñanza memorística. En el año 1876, la guerra civil llevó finalmente a cerrar algunas escuelas normales y a devolver a la Iglesia Católica el control en la formación de los colombianos. Y en consecuencia de esto, se llevó a una reestructuración de los planes de estudio de las escuelas normales, con el fin de garantizar el rol moralizador del maestro. En 1903 se inicia un movimiento de reforma de la educación y de la formación de docentes con la expedición de la Ley Orgánica de Educación, mediante la cual el gobierno nacional ordenó que en cada departamento se abriera una escuela normal para varones y otra para mujeres. En 1917, el Congreso Pedagógico Nacional estableció condiciones para el ingreso de los aspirantes a ser maestros y para la titulación con la intención de elevar la calidad de la preparación de los docentes, para verificar su profesionalidad en su labor educativa. En 1925 surge la llegada de Ovidio de Crolli, con el fin de motivar nuevas transformaciones en los planes de estudio de las escuelas normales. Entonces es cuando surge la pedagogía activa, que lo que se quiere lograr en ella era eliminar la pasividad del estudiante, dejando atrás la memorización de conocimientos. En 1930 a 1956, durante el periodo de la República Liberal, se da la transición de la antigua formación normalista hacia la creación de las primeras facultades de educación, a partir de 3 instituciones: la Normal de Varones de Tunja, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Pedagógico Nacional. A partir de estas tres instituciones, esto se da con el fin de mejorar el nivel de formación de los maestros en elementos de la escuela activa como modelo pedagógico. Y ya en 1935 se dispuso la función de estas 3 facultades en una sola, de carácter mixto, y la cual se denominó posteriormente Escuela Normal Superior. En el año 1950 a 1953, en el gobierno de Laureano Gómez, se inicia un desmonte del proyecto pedagógico existente y determina el cierre de la Escuela Normal Superior, la cual se divide en 2 instituciones con sedes en Tunja y en Bogotá. Posteriormente, estas instituciones son convertidas en la Universidad Pedagógica de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. De esta manera, se da preferencia a la formación de los maestros a nivel universitario y se propicia la creación de facultades de educación en las universidades. Bueno, a la par con el surgimiento y consideración de las facultades de educación, se promueve la reforma de las escuelas normales con el Decreto 1955 de 1963,
en el cual se acentúa su carácter profesional para dar una mejor formación a los docentes de enseñanza elemental. Y en el decreto 3012 de 1997 se establecía la organización de las escuelas normales superiores y explicitaba los requisitos y el procedimiento para la acreditación previa. Además, en dicho decreto se establecían los núcleos del saber que estructuraban el programa de formación de docentes en el ciclo complementario. Cabe afirmar que lo establecido en este decreto, en el 3012, actualmente está sin vigencia, o sea, ha sido derogado. Gracias. En 1994 se dio el mantener el mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, como también se delimitó ese campo de desempeño docente en el que los egresados y los normalistas superiores estaban en el servicio educativo para nivel preescolar y básica primaria, en el cual se reconoció la normal superior como una autoridad académica en la relación con la formación de los docentes. En 1997 se estableció la organización de las escuelas normales superiores explicitando eh, esos requisitos y esos procedimientos que eran necesarios para esa acreditación previa que se requería, como también esa organización de las escuelas normales superiores. También en el decreto se afirmó que son instituciones educativas que operan con la unidad de el apoyo académico para mantener esa formación inicial de los educadores para ese ejercicio de la docencia en un futuro. Pero en cuanto a nivel preescolar y básica primaria, como había mencionado anteriormente. También pues en el ciclo complementario también se dio eso de que los normalistas iban a estar en 4 semestres académicos y que tenían esos directamente esos convenios que eran con otros establecimientos educativos para que así pudieran crecer en su carrera en la educación en cuanto a preescolar y la básica primaria, así como se establecían en los núcleos del saber y la estructura de los programas de formación complementaria en cuanto a la educabilidad del ser humano, la enseñabilidad, las disciplinas, el currículo, la educación, entre otras. Entonces pues también esto de esa manera pues se promovía esa movilidad, era posible esa movilidad en cuanto a los normalistas superiores hacia programas de licenciaturas que pudieran proseguir o como avanzar en ese profesionalismo de los docentes, en esa búsqueda de los niveles más elevados en cuanto a la formación. En el 2001 pues se estableció que el ciclo complementario también pues, puede ingresar personas que acrediten a ese título de bachiller y pues estos deberían cursar de a 6 semestres en lugar de 4 y los 4 quedan solamente para los normalistas y los 6 para los académicos, por decirlo así. Así como también pues ya entre el 2005 y el 2015 pues también se vieron esas, por ejemplo se vio el que establece la ubicación de los docentes para el ciclo complementario y que será pues por el sistema general de participación, teniendo en cuenta esos núcleos de saber pedagógico. Asimismo, pues se establecieron esas condiciones básicas de la calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictaban pues esas disposiciones que se implicaron para nuevos ajustes dinámicos en la escuela normal superior. Por lo que en el 2015 pues también se presenta esas condiciones de calidad para que el programa de formación complementaria pues tuviera como esos avances en cuanto a la calidad y pues por esto mismo pues atendía pues estos requisitos de pertenencia del PFC, de propuesta curricular y plan de estudios, de innovación en el campo educativo, esas prácticas docentes, temas de enseñanza obligatoria, movilidades de atención educativa, proyectos sociales, personal docente y directivo, medios educativos y
mediaciones pedagógicas, infraestructura y dotación, seguimiento de egresados, como estructura administrativa, recursos financieros también. Por lo que en el 2010 pues, se adelantó sus procesos de verificación de condiciones de calidad para los programas de formación complementaria, en donde pues, se dieron resultados 99 escuelas normales y fueron autorizadas asimismo por 6 años a ofrecer ese programa de formación complementaria. En cambio, pues en las otras 38 escuelas normales superiores, pues solamente obtuvieron esa autorización, pero con condiciones por un año. También pues se implicaron nuevas visitas debido a esto a la verificación en el 2012, en donde ya fueron implementados esos mejoramientos o esas formas en las cuales permitieron que actualmente 137 escuelas normales contaran con esa autorización para ofrecer por ejemplo, por decir así, como esos programas o esa oportunidad de que hubieran esos docentes que pudieran asistir en los programas de formación complementaria en la modalidad presencial. En cuanto a los docentes de los programas de formación complementaria, ya pues ahí ya había como esa definición de la planta de personal docente, en donde pues las escuelas normales superiores pues incluían esas necesidades de formación y por lo mismo pues de acuerdo a esas áreas o núcleos que son establecidos en el saber pedagógico. En el 2015 ya pues los docentes pues ya como ya se había visto y se había implementado esto, pues entonces ya ahí se establecen en el 2009 los recursos financieros que se obtenían en ese pago de derechos académicos en el ciclo complementario. Entonces por eso mismo pues ese presupuesto de fondo ya se iba como a un presupuesto independiente y pues era utilizado como para los recursos en las que se define que en las escuelas normales superior pues los gastos en ocasiones pues el pago en la hora cátedra para los docentes del ciclo complementario pues debían sufragarse o eran exclusivos con los ingresos que eran pues percibidos con derechos académicos del ciclo complementario. Y pues finalmente en el año 2015 pues se reglamenta esa organización de los servicios de apoyo para que ese apoyo pedagógico también se viera implementado para la atención de estudiantes con discapacidad o capacidades con talentos excepcionales, en donde pues se señala esa formación también docente en la que los comités territoriales que pues eran encargados de las capacitaciones docentes pues debían garantizar como ese desarrollo de programa de formación de educadores que era inclusivo, que pues de educación inclusiva para los docentes que pues atienden con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, para que así hubiera una educación inclusiva y los docentes también estuvieran informados y supieran de lo que están formando y también pudieran enseñarle a otros a cómo formar en medio de una educación inclusiva.